Bueno, muy buenas noches, buenas tardes para todos. Un viernes en las horas de la tarde, viernes 6 de la tarde, dando inicio a nuestra transmisión desde el Hospital Mental de Finlandia, una transmisión para nuestros amigos, para nuestros colaboradores, para nuestros pacientes, para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para los stakeholders, para los conocidos, para las personas que nos siguen en las redes sociales, una comunicación, un espacio de aprendizaje, un espacio de conocimiento, una charla, un abrebocas a un tema, un abrebocas a un tema que esta noche nos convoca. Para este tema, pues tenemos, como es ya costumbre, la compañía del doctor Oscar José Cabrera, médico psiquiatra, director científico del hospital, sin duda alguna, una de las mentes más brillantes del hospital. Doctor Cabrera, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Muchas gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Bueno, doctor Cabrera, pues esta noche es un abrebocas, realmente es un abrebocas para la gente, porque vamos a hablar de hongos, vamos a hablar de hongos alucinógenos, vamos a hablar de un poco de hongos en general, de qué representan para el ser humano, para la humanidad. Y vamos a hablar de efectos, de qué pasa en nuestro cerebro cuando se consume un hongo alucinógeno, de cuáles son las variedades, de qué hay y un poco el trasfondo que hay detrás de los hongos, que también hacen parte de una cultura milenaria en digamos que en muchos países, en muchas culturas, pues el consumo de hongos es un consumo ritual también, es un consumo arraigado a las costumbres. Los hongos tienen que ver con gran parte del imaginario enteógeno de las culturas y pues de eso vamos a hablar. Entonces, doctor Cabrera, listo pues para esta noche, para el entremés, para el champiñón de esta noche, ¿o no? Sí, señor, sí. Pues lo que yo le estaba comentando fuera de cámaras era que realmente, pues afortunadamente, en nuestro departamento y en general en el país, el consumo de hongos no es muy frecuente, aunque uno sí ve personas que han consumido alguna vez hongos, pero pues no es un consumo generalizado, frecuente. Por eso es que casi que nosotros, la experiencia que tenemos con ellos desde el punto de vista médico y sobre todo desde el punto de vista de manejo psiquiátrico, pues realmente no es mucho. Bueno, pues vamos a explorar precisamente eso. Vamos a explorar ese mundo de los hongos. Vamos a dar algunas pautas y pues nada. Entonces, iniciemos si les parece. Iniciemos si les parece. Hongos tenemos de muchas clases, pero pues una clase de biología súper rápida, una clase de biología de quinto de primaria, los reinos de la naturaleza. Desde hace mucho tiempo se dice que tenemos 5 reinos en la naturaleza: el reino de las plantas, el reino de los animales y el reino fungi. ¿Sí? Que es del que vamos a hablar esta noche. Eso para los organismos pluricelulares y el reino protista y el reino monera para los unicelulares. Esto es biología de tercero de primaria, una cosa así. Pero ¿por qué esto? Pues precisamente porque los hongos no son plantas y no son animales. En la antigüedad se creía que los hongos eran plantas, pero actualmente se sabe que no son plantas porque no producen su propio alimento, no hacen fotosíntesis, no tienen clorofila y no tienen muchas de las características de las plantas. Definitivamente no son plantas. De hecho, la estructura química, la estructura biomolecular de los hongos es mucho más parecido al de los animales. Y pues hongos hay de muchas especies, de muchas variedades, ¿sí? Hay algunos que son muy conocidos, como las levaduras, los mohos, pues también están los macromicetos, que son de los que vamos a hablar. Las levaduras y los mohos, pues nosotros los vemos en los alimentos, los vemos en muchas cosas. Los vemos en toda clase de superficies. Y los macromicetos, que son de los que vamos a hablar, que son los que producen las setas, tienen unos hilos pequeños que se llaman las hifas, y esos hilos pequeños
forman un entramado grandísimo, como una especie de telaraña, que es el micelio, que es propiamente el cuerpo del hongo. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. La seta, que es la que comúnmente nosotros vemos, no es el hongo. La seta es el fruto del hongo. Es solo una pequeña parte del hongo, es el fruto. Imagínense que estuviéramos hablando, me perdonan el ejemplo, estuviéramos hablando de, no sé, de naranjas y solo viéramos la fruta, la naranja, y pensáramos que la naranja, la fruta como tal, es todo el árbol o es toda la planta de naranjas, porque no estamos alcanzamos a ver únicamente son los frutos, las setas son los que nosotros vemos, esa seta que nosotros vemos, es la que es la encargada de la reproducción, como todos los frutos, como en las plantas, también es la encargada de la reproducción y pues se hace con esporas, liberan millones y millones de esporas microscópicas y otros hongos, pues como las levaduras, digamos que se reproducen de otra forma diferente, pero pues nos vamos a centrar en los macromicetos, que son los que producen las setas. Hay hongos macroscópicos, hay hongos gigantescos y hay hongos microscópicos. Entre el 60 y el 70% de los hongos son microscópicos. La levadura, que es un hongo microscópico, por ejemplo, se utiliza pues para muchas cosas. Se utiliza para la preparación de la cerveza, del vino, para la preparación del pan, para la preparación de algunos quesos, por ejemplo. Entonces, gran parte de la gastronomía y de la propia alimentación, de la alimentación de los seres humanos durante miles de años, pues está relacionada, está directamente relacionada con los hongos. ¿Qué sería de la cultura occidental o qué sería de muchas comunidades en la antigüedad y actualmente también sin bebidas alcohólicas? Toda la fermentación de las bebidas alcohólicas tiene que ver con hongos y con bacterias. ¿Qué sería de la subsistencia de muchas culturas sin el pan o sin los quesos? Pero pues los hongos también están presentes en procesos industriales, están presentes en muchos de los detergentes que utilizamos a diario. El derivado de esos detergentes proviene de hongos. Y blanqueadores, pues también, y muchos medicamentos. El más famoso quizá, pues es la penicilina, que se descubrió a partir de un hongo. Fleming, que es el que descubre la penicilina, deja unas bacterias en unas cajas de Petri y el hombre se va de vacaciones. Es como la historia, pues, como la anécdota. Se va de vacaciones y a esa caja de Petri donde tenían unas bacterias, coincidencialmente caen unas esporas de los hongos se reproducen y se comen las bacterias. Entonces, cuando llega Fleming de sus vacaciones, ve que las bacterias se han muerto porque cayó un hongo ahí y toda la colonia bacteriana se murió y de ahí se descubre la penicilina y viene toda la era de los antibióticos de la cual nos hemos beneficiado millones y millones y millones de personas. Uno de los descubrimientos más grandes en salud pública, uno de los grandes descubrimientos de la medicina y de la salud, pues surge a raíz casi que de una casualidad con un hongo eh, precisamente, de muchísimas variedades, colores, sabores, componentes químicos. El mundo de los hongos es una cosa absolutamente fascinante. Los seres humanos venimos consumiendo hongos casi que milenariamente. Eh, Muchos de ellos son una muy buena fuente de proteínas, son bajísimos en grasa, aportan minerales, vitaminas, fibras, contienen elementos anticancerígenos algunos, antioxidantes, antihipertensivos. La micología, pues es la ciencia que se encarga de estudiar los hongos. Hay algunos hongos que tienen la capacidad de degradar plásticos o petróleos. En la industria petrolera actualmente se estudia una gran variedad de hongos que tienen la posibilidad de consumirse el petróleo y esto es sumamente importante cuando hay desastres naturales, cuando hay derrames, por ejemplo, y toda la investigación de esto pues inicia a partir del desastre en el Golfo de México hace unos años atrás. Pero con los nuevos hongos que tienen la capacidad de degradar plásticos, pues hay una esperanza muy grande en todo este tema del calentamiento global y demás. El reino fungi, que es el reino de los hongos, pues digamos que tiene
un gran desafío quienes se dedican a estudiarlo, porque como les decía, pues la enorme variedad de hongos que hay, pues es absolutamente impresionante. Están en todo el mundo, están en todos los climas, en todos los países. El mayor reservorio de hongos catalogados que se han estudiado, pues está en la China. Pues la medicina tradicional china viene estudiando los hongos desde hace muchísimos años. El consumo en Europa de hongos es un consumo milenario, y digamos que aquí en Colombia no está tan acentuado, aunque en Mesoamérica sí, y de pronto lo vamos a ver más adelante. México es uno de los países que más cultura tiene en el estudio de los hongos comestibles, y de los hongos psicodélicos, de los hongos alucinógenos, de los hongos que afectan la psique humana. Hay millones de especies de hongos, es la segunda especie más biodiversa del planeta. Hay cerca de 100.000 especies catalogadas, ya registradas, identificadas, diferentes, y yo podría preguntarle a nuestros, digamos que a nuestros espectadores esta noche, a quienes nos están acompañando, cuántas especies de hongos conocen. Hay 100.000 catalogados, pero estudios por allá de los años 80 decían que había cerca de 1,5 millones, 1,500,000 especies diferentes de hongos. Los estudios, digamos que más recientes, sobre el reino fungi, y con los micólogos más avesados en este momento, hablan entre 5 y 6 millones de variedades distintas de hongos. Solo México tiene unas 400 especies de hongos comestibles, ¿sí? En el mundo, pues, se conocen más de 2.000 especies comestibles. Por acá la doctora Zuluaga nos pregunta cuál es la primera, no sé cuál es la primera de qué. Hay más de 2.000 especies comestibles de hongos. Nosotros aquí en Colombia, pues, conocemos, y digamos que se ingiere regularmente, pues, los champiñones, digamos que es como el hongo más popular, ¿sí? Pero también algunos como los portobelo o los orellana, ¿sí? Pero la tradición nuestra en Colombia no es tan acentuada de pronto como en Europa o en Asia. La mayoría de hongos no se pueden cultivar, porque el miceno, que es la telaraña, que es el cuerpo del hongo, pues está totalmente, digamos que en una relación simbiótica, con la biota que tiene alrededor. Entonces, por eso es que muchos de los hongos se encuentran es en los bosques, porque en el sustrato, en el suelo, pues el hongo está por debajo de la tierra, está en el sustrato, y puede tener unas proporciones enormes y vive en relación con los árboles del bosque. Entonces, pues cultivarlo no es fácil. Sin embargo, hay otros que digamos que sí se pueden cultivar. Los hongos están presentes en el planeta Tierra desde hace cerca de 400 millones de años. Los seres humanos estamos hace unos 100.000 años como especie, digamos que evolucionada, llevamos unos 100.000 años y no hemos llegado al primer millón de años, y es muy poco probable realmente que lleguemos a 1 millón de años como especie. Los dinosaurios duraron varias decenas o varias centenas de millones de años, y se extinguieron. Los seres humanos, la posibilidad de que nosotros lleguemos siquiera a 1 millón de años de antigüedad es muy remota. Los hongos están hace 400 millones de años sobre el planeta, estaban antes de los dinosaurios, estuvieron después de los dinosaurios, estaban antes de los seres humanos y van a estar después, con toda seguridad van a estar después de que el último hombre haya pisado la faz de esta roca, la que nosotros llamamos tierra. Un poco de historia, por allá en Egipto, el faraón Tutmosis III, que decoró el templo de Karnak en el Valle de los Dioses con jeroglíficos, pues en esas, digamos que en esas estelas de decoración de los templos, pues ya se veía la presencia de hongos. Digamos que los egipcios registraron absolutamente todo en sus códices de medicina, la utilización de hongos para diversas enfermedades, y también la toxicidad de algunos de estos hongos.
En el Imperio Romano fue muy famoso la Amanita cesárea, que todavía es un hongo que funciona. Y este hongo se producía en Alemania y en Austria, en los bosques de Alemania y de Austria. Podía medir hasta 20 centímetros y era de uso exclusivo para los emperadores, para el emperador romano. Y cualquier siervo del imperio que viera un hongo de estos, pues tenía de inmediato que reportarlo y que llevárselo al César, so pena de la pena de muerte. ¿Sí? Si alguien se enteraba que ese siervo, que ese vasallo se había consumido el hongo del César, pues se arriesgaba a la pena de muerte. Todavía se consigue, es una exquisitez. Los antiguos mexicanos, tanto mayas como aztecas, toltecas, olmecas, zapotecas, pues tenían un consumo milenario también de hongos y lo dejaron registrado en los códices. El Vindobonensis, que es uno de los códices como de los libros mayas que quedaron de la antigüedad, registra deidades, dioses mayas consumiendo diversa cantidad de hongos y los clasifica en hongos tóxicos, en hongos comestibles y en hongos sagrados. Estos libros, tanto mayas como aztecas, estos códices hermosísimos, pues fueron quemados, la mayoría de ellos a la llegada de los españoles, porque se consideraban diabólicos, satánicos, porque se consideraba que encarnaban figuras grotescas o macabras, y desde la cosmovisión judeocristiana de los españoles, pues era totalmente inadmisible que se conservaran estos textos. Muy pocos se salvaron. Algunos persisten y dan cuenta de lo que pasaba en ese momento. Muchos hongos, como un hongo específicamente que se da en las mazorcas, que en este momento es muy valorado en la gastronomía mexicana por las propiedades y por los sabores. Eh, Vamos a ver, digamos que en este abrebocas, en este conversatorio, en esta introducción un poco al mundo de la micología y de los fungi, algunos de los hongos saprobios, que son los que degradan el material muerto. Residuos agrícolas, y algunos de ellos se pueden cultivar, otros no. Los hongos, estos hongos parásitos saprobios se alimentan, algunos de organismos vivos y otros de organismos muertos. Se dice que no hay una sola especie que no pueda ser parasitada por los hongos. Todas, absolutamente todas, y los seres humanos no somos la excepción. A nosotros, digamos que nos atacan los hongos constantemente, eh, hongos microscópicos básicamente, pero todas las especies, animales y vegetales, pueden ser parasitadas por hongos. Eh, Hay algunos que pueden ser muy perjudiciales para los seres humanos y hay otros que son necesarios incluso. Hay hongos mutualistas que conviven pues con las plantas, lo que hablamos de los bosques, y muchos de los bosques no podrían existir sin la presencia de hongos. Entonces, si no tuviéramos hongos, si no tuviéramos el reino fungi, en nuestra naturaleza, gran parte de la biota pues no podría crecer, y quizás el rostro que tiene nuestro planeta Tierra sería totalmente diferente. El ser vivo más grande del planeta no es la ballena azul, no es un elefante o alguna cosa así, tampoco son los hermosos árboles de California, las secuoyas rojas californianas, es un hongo, ¿sí? Es un hongo que se conoce como el monstruo de Oregon. Oregon es un estado en el norte de los Estados Unidos que colinda con Canadá, que tiene unos bosques frondosos, unos tremendos y maravillosos bosques, que están también llenos de mitos, ¿no? Los amantes de las creepypastas saben que ese es el hogar de Slenderman y demás, y de todos estos mitos de la cultura. Oregon, cuya capital es Seattle, donde los amantes de Grey's Anatomy ven frecuentemente eh, su serie favorita. A propósito de varias fanáticas de Grey's Anatomy que tenemos hoy escuchándonos. Pero el ser más vivo, y me perdonan irme por las ramas, el ser más vivo del planeta es un hongo. Y este hongo
que como les decía, se conoce como el monstruo de Oregón. Se dice que tiene cerca de 2.400 años y ocupa unas 890 hectáreas de superficie. Imagínense en el tamaño de eso, que lo calculan en 1.665 campos de fútbol. Ese se cree que hasta el momento es el ser vivo más grande que tiene el planeta. Tiene cerca de 2.400 años y es absolutamente enorme. Se ha devorado cientos y cientos de árboles de una forma tremenda. Y bueno, casi que tiene el récord Guinness, puede ser el ser vivo más grande del planeta. Se lo quitó a otro hongo que estaba en el estado de Washington, en Estados Unidos, que medía como la mitad de lo que mide este. Es un verdadero gigante. Algunos datos curiosos, aquí está la seta más cara del mundo, el hongo más caro del mundo, el Matsutake en Japón, que se ha llegado a subastar hasta por $10.000 un par de ejemplares de estos. $10.000 en pesos colombianos el día de hoy son como 37 millones de pesos. Usted pagaría 37 millones de pesos por dos setas de estos. Pues eso es lo que vale el hongo Matsutake en el Japón. Pero digamos que los japoneses son maestros en esto, en tener la sandía más cara del mundo, las sandías cuadradas, el melón más caro del mundo y pues también tienen el hongo más caro del mundo. Algunos datos, las hormigas arrieras, por ejemplo, pues cultivan un hongo. Las vemos en toda Colombia, las vemos transportando las hojas, son la pesadilla de algunos jardineros, y lo que hacen las hormigas arrieras es llevar estos pedazos de hojitas que ellos mismos cortaron, llevarlos hasta su nido y ahí tienen un hongo, y ese hongo degrada las hojas y les da alimento. Ellas no pueden comerse las hojas, las hormigas arrieras no se comen las hojas, se comen el producto del hongo. El hongo va degradando las hojas y les genera proteína y les genera el alimento, les genera también el material de construcción para sus hormigueros y es una cosa pues tremenda que una especie colaborativa como la de las hormigas cultive hongos. Algunos de los hongos más famosos son las trufas, que pueden tener unos valores extraordinarios, muy conocidas en Europa especialmente, carísimas muchas de ellas, y yo no sé si ustedes lo sabían, pero estas trufas tan exquisitas que se utilizan en la gastronomía francesa y en muchos platillos, pues se buscan con cerdos amaestrados. Los cerdos tienen un olfato tremendo, son muy obedientes, son de una capacidad y una inteligencia tremenda, y los tienen amaestrados para que busquen las trufas porque ellas están enterradas en el bosque. Los cerdos ubican las trufas y los truferos, los que se dedican pues al comercio de trufas, pues las pueden recolectar de esta forma dependiendo de las estaciones del año. Son una exquisitez absoluta, una exquisitez tremenda, es muy cara, muy valorada en la alta cocina del mundo. Eh, una historia que algunos de nuestros seguidores o colaboradores la habrán visto, para introducirnos en este mundo de los hongos psicodélicos y demás, tiene que ver con esto, tiene que ver con el jardín del Edén y lo que está pasando acá. La imagen de el momento en el que Adán y Eva prueban el fruto prohibido del jardín del Edén. Como les digo, esto lo hemos compartido pues como en otros escenarios, de pronto en nuestras charlas, a algunos se les hace sumamente conocido, pero también hace parte de este mundo. ¿Recuerdan ustedes qué fruta era? La que, la que Adán y Eva consumieron en el jardín del Edén. ¿Será que alguno de nuestros espectadores se anima a decirnos qué fruta fue la que consumió Adán y Eva en el jardín del Edén? Con nuestros colaboradores del hospital no se vale porque ya algunos saben, ¿sí? ¿Qué fruta era? Pues hay una leyenda sumeria eh, muy antigua, mucho más antigua que la Biblia, que habla de un dios serpiente que tiene el árbol del fruto del bien y del mal, y que los humanos le roban el fruto, ¿sí? Es una historia alternativa a la de la Biblia, ¿sí? Es una historia distinta a la de la Biblia, en el rito, en el relato sumerio, muchísimo más antiguo que el de la Biblia.
En este hay un dios serpiente y ese dios serpiente es el guardián del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal, y son los humanos los que le roban el fruto. Muchos de nuestros, aquí de nuestros compañeros o nuestros seguidores esta noche están diciendo que la manzana, pero si usted revisa la Biblia, en ningún momento se habla de una manzana. La Biblia jamás menciona una manzana. Eh, la manzana viene a aparecer después, precisamente en la iconografía medieval. Viene a aparecer con el advenimiento de la iglesia en Roma, con el sincretismo y la mezcla de creencias, porque para griegos y romanos la manzana representaba muchas cosas. Era famosa, era supremamente utilizada, y son los griegos y los romanos los que le dan ese carácter simbólico en la pintura de la manzana. Pero cuando usted va a revisar la Biblia, en ningún momento se habla de una manzana. La Biblia jamás menciona una manzana, menciona un fruto, menciona un fruto. Cuando vemos iconografía mucho más antigua, mucho, digamos que se aparta ya de esos cánones artísticos grecorromanos, pues vamos a ver una cosa distinta. Y fíjense en esta representación y fíjense en el fondo. Ahí está el árbol y está el fruto y fíjense muy bien en el fondo qué es lo que pasa, qué es lo que pasa ahí. Pero si vemos relatos mucho más antiguos, pues venga, yo no sé ustedes, pero a mí no se me parece una manzana. ¿O a ustedes se les parece una manzana? ¿Qué será lo que estamos viendo ahí? ¿Cuál será el fruto? Pues hay investigadores, y pues esto está relatado en muchos libros como una hipótesis en la historia general de las drogas de Escotado, que dicen que el fruto del bien y del mal, el árbol del bien y del mal, el fruto del cual probó Adán y Eva, pues no era ninguna manzana, que era una Amanita muscaria, ¿sí? Uno de los hongos más icónicos que hay, tal vez el hongo más famoso, el hongo más conocido, el más representado de todos, del que más tenemos imágenes, casi que usted pone en Google la palabra hongo y le va a salir con toda seguridad Amanitas muscarias. Y, y es muy curioso porque pues, es uno de los hongos alucinógenos de los cuales vamos a hablar esta noche. La manita muscaria es un hongo supremamente particular, tal vez su forma, los colores, ese color rojo vivo, con esas protuberancias blancas por donde salen parte de las esporas del hongo, y bueno, y todo lo que tiene. Muscaria. Eh, Tiene que ver con las moscas. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero los antiguos, en la antigua Europa, era supremamente común coger la manita muscaria, así cruda, picarla en rodajas y ponerla en un plato con leche. La leche, como muchos saben, absorbe las toxinas. Y esas toxinas expelen un olor, y llegaban muchísimas moscas y las moscas pues consumían la leche llena de amanita muscaria y se morían. El mejor matamoscas de la antigüedad era la amanita muscaria, porque tiene que ver con eso. El mosquero era conocido, y de hecho en una parte de Mesoamérica también se conoce como el mosquero. Esta amanita muscaria porque se utilizaba para matar moscas. Pero en muchos de los cuentos infantiles, pues aparece la manita muscaria. Cuando hablamos eh, de los duendes, de las hadas, cuando hablamos de los relatos fantásticos y maravillosos, pues aparece la manita muscaria. Pues ¿por qué? Pues por la muscarina, porque es un hongo alucinógeno, porque pues como lo hemos dicho en otras oportunidades, pues si usted come manita muscaria, pues tiene muchas posibilidades de ver duendes, hadas, de ver muchas cosas. Y es muy curioso que para los juegos infantiles en todas partes se utilizan representaciones de Amanita muscaria. A mí particularmente me cuestiona mucho y como padre, como papá, me cuestiona mucho que cuando mis hijos estaban pequeños, pues jugaran con amanitas muscarias. Como cuál es el mensaje pues ahí que damos, no sé, me deja, me deja un poco me deja un poco pensativo. Eh,
este cuento de la manita muscaria. Y pues muchos de nosotros, al menos de mi generación, pues nos criamos con lo que hemos considerado el personaje más drogadicto de los videojuegos, que era Mario Bros, que buscaba asiduamente una manita muscaria, que se la consumía y que totalmente embriagado, drogado por los efectos de la manita muscaria, salía a toda velocidad creyendo tener poderes mucho más grandes de los que en realidad tenía. Doctor Cabrera, ¿usted jugó Mario Bros o no? No específicamente, pero sí, sí mis hijos. ¿Le ha tocado a usted ver con sus hijos también la exposición a la manita muscaria o no? Sí, 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 siempre me llamó mucho la atención esta, es como una cosa muy inducida, ¿no? Eh, Afortunadamente, pues no, parece que no se generalizó, pero pues sí es una cuestión de inducir de alguna manera el consumo del hongo. Bueno, realmente para nuestra cultura latinoamericana, los hongos muscarínicos, digamos que no son tan comunes. Sí hay cultivos, pues sí aparecen hongos muscarínicos, pero aquí lo nuestro son hongos silosivos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a seguir aquí con algunos de los slides que tenemos. Hay dos, digamos que dos variantes grandes de los hongos alucinógenos, los hongos silosivos, que son los que tienen psilocibina, y los hongos muscarínicos. Los hongos muscarínicos son mucho más europeos y de Asia Menor y de Asia en general. Aquí lo que nosotros estamos llenos es de hongos silosivos, de hongos que tienen psilocibina, pero llenos es totalmente lleno. Los muscarínicos, aunque hay hongos muscarínicos, pues no son tan comunes, son más comunes en Europa. La muscarina eh, es un químico que imita la acción de un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Entonces, digamos que se pega, llega a los receptores de acetilcolina y los reemplaza. Esta muscarina es incolora, es inodora, no huele absolutamente a nada, es soluble en el agua, es soluble en el alcohol. Fue aislada por primera vez en 1869 y es una amina cuaternaria. Esta muscarina es absorbida muy rápidamente por el cuerpo y digamos que tiene unos efectos supremamente tóxicos. Como todos los tóxicos, como todos los químicos, pues aquí vamos a depender mucho de la dosis. Eh, en la historia general de las drogas, Escotado decía que para los griegos la palabra fármaco, significaba remedio o veneno, y que ser remedio o ser veneno, pues depende absolutamente de la dosis. La muscarina es un componente químico que puede llegar a ser sumamente tóxico. Pero le vamos a preguntar al doctor Cabrera, cómo esta muscarina imita la acción del neurotransmisor de la acetilcolina, pues le vamos a preguntar qué es lo que hace, cuál es la función que tiene la acetilcolina en el cerebro y qué pasa cuando esta acción de la acetilcolina es reemplazada por, digamos que por otro químico muy parecido, como pasa con muchas drogas, ¿sí? Como pasa con muchas drogas que engañan al cerebro porque son muy parecidos a los neurotransmisores que tenemos endógenamente. ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor Cabrera, con la acetilcolina? Sí, ¿Cuál es el efecto o cuál es la función de la acetilcolina? ¿Y qué es lo que viene a hacer la muscarina? Cuando alguien come amanita muscaria, ¿qué es lo que pasa? sí, eso cuando pues se consumen los hongos pensando que todos son psicotrópicos y realmente encontramos que en América la mayoría de ellos no lo son y tienen este efecto muscarínico. La muscarina pues es un análogo de la acetilcolina. La acetilcolina pues a pesar de que tiene acciones a nivel central, la mayor acción la tiene a nivel periférico, es la que la, con la cual nosotros manejamos dos sistemas muy grandes, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Para, para, para facilitar un poco el entendimiento de esto, el sistema simpático es el que nos prepara para la huida, o Para nos la vida. prepara para el ataque, ¿sí? Y el sistema parasimpático es el que nos mantiene relajados, el que nos tiene más tranquilos. Entonces, por ejemplo, el efecto simpático de la huida en cuanto a la pupila es
o cuando pues, vamos a ser atacados, es que nuestra pupila se tiene que dilatar para poder mirar el enemigo, ¿cierto? Que nos puede venir por cualquier lado. Es un efecto simpático. Otro efecto simpático es que la frecuencia cardíaca se aumenta. ¿Por qué? Porque necesitamos más sangre en nuestros músculos, sobre todo de las piernas y de los brazos, para correr o para defendernos. Otra acción simpática. ¿Qué pasa con los pulmones? Bueno, entonces la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hace? Pues aumentar el flujo de sangre en los músculos. Pero se necesita que esa sangre que llega a los músculos vaya muy rica en oxígeno. Entonces, lo primero que hace el corazón es mandar a los pulmones y los pulmones tienen que aumentar la frecuencia del el ritmo respiratorio. Por lo tanto, produce aumento de la frecuencia cardíaca y también de la respiratoria. Hay enrojecimiento, obviamente, rubor en la cara, porque pues es lo que tiene que hacer uno para defenderse de un enemigo, ¿cierto? Los gatos los hemos visto cuando se ponen a pelear entre ellos, pues hacen piloerección. Entonces los pelos que normalmente corren a los gatos, pues los pelos de punta. Grandes, exacto. Entonces eso simplemente es para disuadir al enemigo de que me ataque y evitar el daño que me podría hacer. Estos son todos del sistema simpático, que es lo que viene a remediar los efectos muscarínicos. Pero ese es un efecto pues fisiológico, normal, pero cuando hay una reacción exagerada es cuando ya empiezan los efectos tóxicos reales de los muscarínicos. Entonces la taquicardia puede ser tan grande que puede incluso producir un paro cardíaco y la frecuencia respiratoria pues también puede llevar a lo mismo. La sudoración excesiva, la diaforesis, la cialorrea, la salida de saliva, todos son síntomas de intoxicación muscarínica. Sí, de hecho, para muchos agricultores o campesinos en Europa era común ver algunos animales babeando muchísimo y era índice de que se habían intoxicado porque habían comido algún hongo muscarínico. Hongos muscarínicos hay muchísimos, ¿sí? Hay muchas amanitas, no solo la manita muscaria, hongos muscarínicos, hay muchísimos. Les voy a mostrar 3 ejemplos, tal vez. Yo quiero contarles una anécdota antes de que siga un momentito. Dale, Doc. ¿Me dejas contar una anécdota? Claro, por supuesto. Ni más faltaba. Bueno, yo tuve la fortuna de hacer alguna experiencia en Europa, sobre todo con niños, y pues me hice muy amigo de los psiquiatras de Barcelona. Y alguna vez nos fuimos a una finca de uno de ellos, allá se llaman Masías, ¿sí? Era una finca muy bonita, tenía un área boscosa bastante grande. Entonces nos quedamos en que todos querían comer setas, las setas comestibles. Entonces pues nos fuimos todos nos fuimos al bosque a coger setas, lo que tú decías, las setas no se pueden cultivar, se cogen en el bosque, no hay otro sitio donde poderlas coger. Pero pues yo igual de acá, de colombiano, no tenía ni idea cuáles eran las comestibles, sino entonces yo sí me traje una cantidad de hongos, de setas inmensa, pues llené un saco entero y pues yo muy feliz me regresé a la masía, a la casa pues de la persona que nos había llevado, pues muy contento y bajé mi carga y les conté, mire toda esa cantidad de hongos que puede traer pues para que nos lo comamos ahora. Entonces ellos me dijeron, no, eso no, lo que tú trajiste todos son venenosos. Entonces empezaron a escoger y realmente de todo lo que yo había cogido solamente sirvió un solo hongo. Uno solo, de una gran cantidad que yo había recogido. No, ellos sí ya muy duchos en el asunto, pues obviamente llegaron solamente los comestibles. Entonces hay que tener mucho ojo para saber cuáles son los buenos, cuáles son los malos, cuáles son los comestibles y cuáles son los que producen efectos psicológicos. Es impresionante porque es que la variedad es mucha. La variedad es absolutamente increíble y solo una persona experta realmente puede hacerlo. En Europa es muy común, ¿sí? Es frecuente que de mayo en adelante las personas vayan a los bosques a recoger las setas. Eso es sumamente frecuente y de hecho
pues en las grandes ciudades, pero también en los pequeños poblados, pues hay mercados de setas, que digamos que es lo más recomendable, comprarlo ya en el mercado, porque si usted no tiene la experiencia en el bosque es muy complejo. A mí el tema me parece fascinante y lo he leído y lo he seguido por mucho tiempo, pero yo le confieso, yo no me atrevería a ir al bosque a recoger setas. Eh, Aquí nos están preguntando, ¿cómo diferenciamos hongos venenosos de los buenos? Estudiando muchísimo, se tiene que estudiar muchísimo para diferenciarlos, ¿sí? Pero muchísimo, muchísimo. Yo llevo varios años leyendo sobre el asunto y yo no me atrevo, ¿sí? No me atrevo. No me atrevo a consumir un hongo. Los he visto muchos de diferentes clases, los he visto muchísimos, pero hay unos muy parecidos, muchos son comestibles. Bueno, eh, y otros pues son tóxicos de una manera fatal. Entonces eso es casi que jugar la lotería. Si no tienes la seguridad, pues no se debe hacer. Una forma de distinguir los hongos venenosos de los comestibles es ir al supermercado. En el supermercado con toda seguridad vas a encontrar los comestibles, ¿sí? O en los mercados de setas pues vas a encontrar los comestibles, pero hacerlo en el bosque es una aventura tremenda. Un par de ejemplos. Que es el Caprinus comatus, es un hongo comestible, salvo si se mezcla con alcohol. Si se mezcla con alcohol es absolutamente tóxico, produce una reacción al combinarse con el alcohol, con los grupos carboxilos OH y genera una reacción tóxica increíble, ¿sí? Si no se consume alcohol, se puede consumir perfectamente. Y hay sopas y todo esto, hay sopas de Coprinus comatus y son deliciosos. Pero si se prueba alcohol, si se lo combina con alcohol, es absolutamente tóxico. El Eurocibe euveste es tremendamente venenoso con 50 gramos. Usted ya está muerto, tiene una dosis superior, 200 veces, es un hongo muscarínico, tiene 200 veces más muscarina que la Amanita muscaria. ¿Sí? La Amanita muscaria, que es el hongo muscarínico por excelencia, pues este hongo, ¿sí? El Eurocibe euveste, es una especie supremamente venenosa, 200 veces mayor, más concentración que la Amanita muscaria, y es muy parecido a otros hongos que son comestibles, pero muy, muy parecido. La manita faloide es el hongo más venenoso de Europa. Dice que bastan 11 gramos para matar a un hombre adulto de repente, de una vez, y es un hongo muscarínico, afecta el hígado de una forma casi que inmediata y severa, colapsa el hígado y las posibilidades de morir son absolutas. Eh, en esta, pero les decíamos que acá en Latinoamérica, si bien hay hongos muscarínicos, muchos, aquí los reyes son los hongos psilocibínicos, ¿sí? Y para los que les llame la atención este cuento de los hongos, pues hay varios documentales sobre María Sabina. María Sabina era una conocedora en México de los hongos, y muchos investigadores europeos, tras descubrir los componentes de la psilocibina, con lo que pasa con Hoffman en el laboratorio de Sandoz y después se da un boom en los años 50, 60 y 70 sobre la psilocibina, y van a México a buscar, digamos que los saberes ancestrales, y se encuentran con una indígena llamada María Sabina, que tiene un vastísimo conocimiento sobre los hongos mágicos en México, e introduce a toda esta cantidad de expertos, de científicos en este mundo de los hongos enteógenos, de los hongos mágicos, que la mayoría son psilocibínicos, aunque también en México se consigue pues la manita muscaria, hongos como los pajaritos, que ya los vamos a ver, la corona de Cristo, el San Isidro, que son hongos tremendamente alucinógenos. Hay varios documentales, libros sobre María Sabina y todo lo que pasó. Digamos que el tiempo no nos da como para ahondar en todo el conocimiento, el tremendo conocimiento de María Sabina y lo que se descubrió a partir de eso. Estos hongos psilocibínicos, muchos de ellos de los que se consiguen acá en Colombia, descomponen el estiércol de los animales, ¿sí? Y se les consigue en el estiércol de las vacas o en el estiércol de los caballos, en nuestros potreros. Son muy comunes y algunos de ellos
son tóxicos, son venenosos, y otros son psilocibínicos, son tóxicos también, pero son psicodélicos. Es con lo que en nuestra cultura se hace la famosa aguapanela cósmica, ¿sí? Que es un hervido de una gran concentración de panela con estos hongos psilocibínicos y que tiene unos efectos alucinógenos tremendos. Eh, la verdad es que en nuestro eje cafetero, en el centro de Colombia, eh, eh, digamos que algunos años atrás fue bastante conocido, las mezclas para consumir los hongos mágicos. Algunos de los efectos pues son la distorsión de los colores, de los olores, de los sonidos, los cambios en la percepción, los cambios emocionales, la distorsión del tiempo, la posibilidad de ver patrones geométricos como una especie de caleidoscopio. Algunos de estos efectos pueden durar desde semanas hasta años enteros, ¿sí? Si bien es cierto que la psilocibina no genera adicción, sí fragmentos, residuos de la psilocibina se pueden quedar en el cuerpo y pueden ocasionar flashbacks meses o hasta años después de consumirlos. Algo que pasa también con el LSD, y lo vamos a ver. Esta psilocibina es un alcaloide tremendo que tiene un efecto grandísimo, está presente en muchos hongos y, como les decía, es una especie de triptamina. Habíamos visto en una de nuestras charlas anteriores, cuando estuvimos hablando del yagé, de la ayahuasca, el DMT, que es la dimetiltriptamina, que es un alucinógeno tremendo. Pues la psilocibina tiene una composición parecida al DMT. De hecho, digamos que tiene un añadido al DMT porque es el 4-PODMT, tiene unas moléculas adicionales. Es la dimetiltriptamina, es el DMT que tiene el yagé, que tiene la ayahuasca, pero tiene un par de moléculas pegadas, fundidas, colapsadas. No es psicoactivo. Estos son los sombreritos, que son hongos psilocybins, la semilanceata, que es que digamos que es fácil encontrarla aquí en Colombia y en casi toda Latinoamérica. Eh, este es el Psilocybe cubensis, que también se encuentra frecuentemente acá. Es muy común en México, pero también es posible encontrarlo acá en Colombia. Está repleto de psilocibina, y pues aquí el responsable de la síntesis de esta psilocibina es Hoffman. Hoffman purificó el principio activo de la psilocibina en México, en los hongos mexicanos, pero digamos que Hoffman es el químico padre de la psicodelia en el mundo. Hoffman fue el que sintetizó el LSD a partir de otro hongo, que es el hongo del cornezuelo, ¿sí? Esta es la representación más icónica de un papel desecante de LSD, de los que se ponen en la lengua o dentro del ojo para que se disuelvan, y tiene fragmentos de LSD, que es como se consume. Y esta imagen icónica tan representativa es el mítico viaje de Hoffman en 1943, cuando Hoffman sintetiza el LSD en los laboratorios Sandoz en Suiza. Lo consume por accidente y tiene un viaje fatal, tiene un viaje horrible. Él dice que cree que se va a morir, que la experiencia es absolutamente aterradora y que estuvo al borde de la muerte. Después entiende que había consumido una cantidad muy grande, y creo que una semana después repite la ingesta del LSD, pero con microgramos, ¿sí? Creo que con 250 microgramos. Y tiene esta vez sí un viaje placentero y se va en bicicleta desde el laboratorio hasta su casa, y esto es lo que representa esta imagen del LSD. El LSD sintetizado, como les decía, por los laboratorios Sandoz, el laboratorio decide comercializarlo como un medicamento, que es el Delicit, y que se utilizó en los años 50 y 60 por muchos psiquiatras y muchos psicoanalistas, como una forma de abrir esa brecha entre el consciente y el inconsciente, una forma de entrar a esas representaciones oníricas, entrar a ese mundo profundo de cada persona, entrar a
digamos que entrar a este sustrato profundo de los sueños del inconsciente. Por acá nos hacían una pregunta, ¿qué pasa si uno consume un animal que consumió un alucinógeno? Pues probablemente el animal ya lo haya degradado, la propia bioquímica del animal lo haya degradado y las posibilidades de hacerlo, a menos que sea muy fresco, pues no son muy altas. ¿Qué nos puede decir, doctor Cabrera, de la psilocibina y del LSD, de todo lo que hay alrededor de esto, de cómo se utilizó el LSD en los tratamientos psiquiátricos, de los psicoanalistas, cómo los psicoanalistas utilizaban el LSD para entrar en ese mundo del inconsciente? Sí, señor, hay muchas anécdotas, sobre todo en los años 60, que es el año donde empieza el fenómeno psicodélico. Pues vieron que con el uso de los hongos y del LSD, pues la parte emocional se podía expresar un poco más fácil y pensaron que de alguna manera podía ser una puerta de entrada. Habíamos hablado la vez pasada de los sueños, que para poder entrar al inconsciente teníamos pues sobre todo dos aspectos importantes que eran los sueños y los actos fallidos. En esta época pensaron también que con el uso del LSD también se podría ingresar al inconsciente, pero realmente fue un fenómeno que no duró mucho tiempo porque pues realmente lo que se encontró que era muy parecido a la hipnosis, o sea, se podía realmente entrar fácil al inconsciente, pero no era curativo, no era favorable para el paciente porque los efectos se hacían en un estado de enajenación mental. Cuando el paciente volvía otra vez, pues no se acordaba absolutamente nada de lo que había hablado, lo que había dicho, entonces pues realmente no era terapéutico como tal y por eso se desechó. Eh, es importante mirar la farmacología de la psilocibina porque tiene que ver mucho con los tratamientos médicos actuales, los tratamientos psiquiátricos actuales. La psilocibina se pega a un receptor específicamente que es el receptor 5-HT2, que ese receptor tiene que ver primero con el receptor de serotonina, ¿sí? Y también tiene que ver con la génesis de la psicosis. En la esquizofrenia, una enfermedad, pues, digamos que la capit de la psicosis, se ha encontrado, por ejemplo, que los pacientes con esquizofrenia tienen una cantidad mayor aumentada de estos de receptores de 5-HT2. Y de hecho, los medicamentos antipsicóticos modernos, estamos hablando específicamente, por ejemplo, de la risperidona, que es un antipsicótico de segunda generación, tienen elección y el punto de acción de ellos precisamente son esos receptores 5-HT2, ¿sí? Que son receptores serotoninérgicos específicos. Esa es una de las vías en las cuales, por ejemplo, cuando se altera, aparecen las alucinaciones visuales, auditivas, que presentan los pacientes que tienen psicosis. Entonces, la psilocibina es un análogo, por eso interactúa con ese receptor y hace que el cerebro pues haga esa descarga de emociones, de sentimientos, de luces, de colores, muy similar a lo que habíamos hablado en la vez pasada con el yagé. Eh, entonces, esto ha permitido de alguna manera también incluso el avance farmacológico. En este momento, la psilocibina se está introduciendo en la parte de psiquiatría porque, como es un análogo de de los receptores de serotonina, se le ha visto que en dosis obviamente medidas bajas podría estimular estos receptores y se ha visto que sirve para manejar los pacientes con depresión, sobre todo los pacientes con ideación suicida activa. En el año 2019, la Universidad de Harvard creó un laboratorio donde se está haciendo estudios realmente muy serios, científicos, con el uso de esta sustancia. Bueno, muchas cosas pasaron con la psilocibina y con el LSD. El auge del LSD marcó también una época, ¿sí? Marcó la época de la contracultura de los años 60, la época del nacimiento del movimiento hippie, del movimiento contracultural,
de una época diferente en el arte, en la música, en las tendencias políticas, y muchas cosas pasaron alrededor de eso. Un dato curioso que tenemos acá es que en la década de los 50, en pleno auge de la utilización del LSD, para la psicoterapia, que hay muchos terapeutas que lo utilizaban, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, encontró que podía utilizar el LSD como una droga útil para programas de control mental, y para programas de guerra química, ¿sí? Y empezaron una serie de investigaciones. Muchas cosas estaban pasando en la psicodelia. Los hongos mágicos, enteógenos, se han utilizado por chamanes y por muchas culturas para la conexión con el espíritu, y para muchos el encontrarse con una posibilidad real, pero dentro de un contexto, dentro de una cosmovisión específica, ha sido una especie de serendipia, una especie de encuentro maravilloso consigo mismo. Pero solo en un contexto determinado. Actualmente hay algunas personas que creen que es un camino también, ¿sí? Que es un camino de autoconocimiento, un camino bastante peligroso, diría yo, por las repercusiones bioquímicas, porque la ingesta oral, como se hace comúnmente, tiene muchos riesgos, tiene muchísimos riesgos, y los riesgos están directamente proporcionados con la dosis, con qué cantidad o qué clase de hongo esté la persona consumiendo. Entonces, no estamos en este espacio, jamás hemos recomendado ninguna droga ni ninguna práctica. Estamos digamos que en un debate, estamos en un conversatorio, poniendo los temas sobre la mesa. Yo particularmente no lo haría, me daría mucho susto las repercusiones tóxicas que pudiera tener si no consumo la dosis adecuada, si estoy consumiendo un hongo que definitivamente no puede, que no lo puedo identificar, que no lo puedo identificar. Eh, el llamado esta noche, para que cerremos, doctor Cabrera, el llamado es a que estudiemos, el llamado es a que conozcamos, el llamado es a que nos preparemos, a que veamos lo magnífico que hay en todo este mundo del reino fungi, en todo lo que tenemos, en todas las posibilidades que los hongos nos presentan, desde lo industrial hasta lo alimenticio, pasando por lo cultural, por lo terapéutico, quizá, no lo sabemos, por lo terapéutico. Eh, pero es un llamado a estudiar y a reflexionar. ¿Con qué reflexión terminamos esta noche, doctor Cabrera? Sí, pues primero invitar, pues como tú dices, yo tampoco lo haría, porque realmente pues sí me daría mucho miedo, aunque aclarar que se han hecho estudios en los cuales no hay una dosis letal de esta sustancia, no existe. Se han encontrado consumos masivos de hongos, pues obviamente dan algunos efectos, ¿cierto? En Pero psilocibina, si hay alguien, porque en los hongos muscarínicos una sobredosis sí es absolutamente no, fatal. sí, Una obvio, sobredosis claro. de Pero como muscarina estamos es mortal. específicamente de estos hongos, pues realmente no hay un efecto tóxico De de la la sustancia. psilocibina. Sí, Uh-huh. exacto. La reflexión final, pues yo pienso que la naturaleza es sabia. Eh, Nosotros, después de tanta evolución de la ciencia, apenas estamos empezando a descubrir a nuestra propia naturaleza y todos los efectos que podrían tener benéficos. Ya le digo, ya les cuento, pues nosotros tenemos un problema grave con los intentos de suicidio, por ejemplo. Entonces, qué maravilla, ¿no? Que un hongo nos dé la respuesta para poder hacer un tratamiento mucho más adecuado a este tipo de personas, que es incluso que es un estamos padeciendo mucho en el eje cafetero, ¿cierto? Los índices de suicidio, los intentos de suicidio se nos han incrementado en los últimos años. Pues qué maravilla tener un hongo que nos está explicando cómo podemos actuar con este tipo de personas. Entonces, sí, la invitación es a seguir estudiando, a seguir haciendo ciencia con este tipo de sustancias. Por aquí nos preguntan que qué se sabe de las microdosis de LSD. Sí, precisamente lo que yo le estaba comentando ahorita, las dosis pequeñas de LSD parece que sí tienen efectos positivos, sobre todo en los pacientes depresivos. Pero pues realmente
específicamente con LSD, no, sino con el hongo que le estábamos comentando. Con psilocibina, ¿sí? No con Sí, LSD, sino con psilocibina, ¿sí? Que hay cerca de entre 200 y 400 hongos ya catalogados que tienen psilocibina. Entonces, pues la necesidad de investigación es tremendo. ¿Qué hacer con una persona que vive un episodio de sobredosis por consumo de hongos? Nos pregunta por acá la doctora Zuluaga. sí, pero es que es lo que tenemos que hacer la distinción. Si son efectos muscarínicos, porque es un paciente que tiene eso, tiene que irse a un área de urgencias, porque puede realmente tener una falla multisistémica y morir. Pero si es por efecto del alucinógeno, pues yo ya les había comentado, la risperidona, que es un medicamento antipsicótico, es el que se utiliza normalmente para manejar este tipo de situaciones. Cuando el paciente está muy psicótico, alucinando, pues, y que no se alcanza como a controlar, pues le aplicamos una dosis de risperidona o de olanzapina, un antipsicótico que actúe sobre esos receptores 5-HT2. Sí, por acá nos preguntan si el LSD genera adicción. La verdad es que no está comprobado que genere adicción, pero lo que sí decíamos, puede generar flashbacks. Entonces, usted puede consumir LSD y puede tener efectos de rebote días después, semanas después. Y yo conozco personas que han tenido efectos de flashback, de volver a vivir eh, como si lo acabara de consumir años después, ¿sí? Eh, y pues una cosa es tener una experiencia y otra cosa es tener una experiencia recurrente que a pesar de no consumirlo, pues vuelve y aparece. Pues, y si el viaje es malo, si es un mal viaje, pues puede ser muy angustiante. Por aquí nos están preguntando si un animal llega a consumir un hongo alucinógeno, ¿qué sucede en su cuerpo o en su mente? ¿Qué, qué puede suceder en el animal y qué puede suceder en una persona que consuma, que ya te nos había preguntado, en una persona que consuma un animal que consumió un hongo alucinógeno? Pues la verdad, la pregunta es, ¿qué le sucede a un animal cuando consume un hongo alucinógeno? Le pasa exactamente lo mismo que un ser humano, porque nosotros tenemos los mismos receptores, ¿cierto? Entonces va a tener un episodio de alucinaciones, posiblemente de euforia, de tranquilidad, quién sabe, pues todos los Sí, efectos que producen los alucinógenos. ¿y qué puede suceder en el ser humano? De pronto ya lo habíamos medianamente contestado. eh, pues es que hay unos órganos donde digamos que las sustancias tóxicas se acumulan mucho más fácil que en otras. Entonces, cuando vas a consumir la carne de un animal, de una res, por ejemplo, que haya consumido un hongo, pues muy probablemente este tóxico pues ya se haya degradado y pues tampoco esté en las fibras musculares, ¿no, doctor Cabrera? Pues ahí es muy Sí, poco yo creo que probable. además que la cocción del alimento, pues porque nadie va a Claro. comer carne cruda, pues, la cocción del alimento desnaturaliza todas las proteínas, y entre Uh-huh. ellas, pues, todos estos neurotransmisores. ¿Qué pasaría si un niño llega a consumir hongos por accidente? Los efectos pueden ser más severos, pues obviamente depende del hongo y pues estamos hablando que hay hongos sumamente tóxicos, que hay hongos venenosos. eh, pues, y pues sí nos toca yo creo que tener muchísimo cuidado con los niños, ¿no? Porque hay hongos llamativos que tienen diferentes colores y muchos de los hongos venenosos o tóxicos precisamente tienen colores llamativos, que es una de las advertencias de la naturaleza. Sí, exacto. También hay que decir que, por ejemplo, los hongos más jóvenes tienen mayor cantidad de alucinógeno que los hongos mayores, los que Los más hongos tiempo maduros. tienen. Ujú. Y la caperuza es realmente la que mayores receptores de este tipo de sustancias tienen, porque el tallo es muy pobre en sustancia. Entonces también Por acá tiene que ver qué es lo que qué es lo que se va a consumir del hongo. claro, nos preguntan si una persona presenta flashbacks después de un consumo de LSD, ¿será necesario iniciar un tratamiento psicológico o psiquiátrico? No, yo creo que no, no, realmente tocaría esperar a que se metabolice la sustancia. El problema es que, como tú decías hace un momento, pues se pueden durar 6 meses, años, eh, produciéndose este tipo de efectos. Pues pienso yo, nunca he tenido la experiencia pues con pacientes así, pero me imagino que tendría que tomar antipsicóticos por mucho tiempo.
¿Cuánto puede durar un hongo? Los hongos se degradan rápidamente. Pues como estamos hablando de la seta es un fruto, ¿sí? Para retomar un poco lo que habíamos dicho al principio, la seta es un fruto y se degrada muy rápidamente. Ustedes lo pueden ver con los champiñones. Los champiñones frescos, que son setas, pues son una delicia, pero en un par de días pues ya no tienen la misma consistencia porque se degradan. E incluso hay hongos que degradan otros hongos y se pueden dañar muy fácilmente. No duran mucho tiempo. Las setas no tienen una larga duración. Pero yo creo que la persona está preguntando más bien el efecto del efecto psicodélico. Eso dura más o menos entre 3 a 7 horas, más o menos, pues está la duración de este viaje, digámoslo así. La duración de un viaje psilocibínico, ¿sí? Pues nada, doctor Cabrera, muchas gracias como siempre por brindarnos estos espacios, por darnos una parte de la explicación técnica, neurológica, psiquiátrica que estamos necesitando alrededor de estos temas. Bueno, estamos llenos de preguntas, llenos de preguntas. Por acá nos dicen, ¿cuánto tiempo se demora en expulsar el cuerpo, los hongos y el LSD? ¿En cuánto tiempo se puede degradar el LSD? Pues es que los tiempos son parecidos, o sea, normalmente un viaje de LSD pues dura más o menos 2 horas, porque obviamente el cuerpo lo expulsa más rápido. El de los hongos, pues ahorita hablábamos de más o menos 6 7 horas, después de eso ya, pues ya no hay un efecto, pues hay efecto residual, pero pues de algunas categorías, pero en general hasta 7 horas y luego ya no, ya no hay acción de ningún tipo. Eh, Otra pregunta, vamos a ver si podemos ir terminando. ¿Qué sucede con el consumo del LSD a largo plazo? ¿Es cierto que puede generar o facilitar trastornos esquizoides? Bueno, pero pues sí se ha encontrado, pero lo que Mm. se encuentra realmente es que son personas que previamente ya vienen con una, comillas, debilidad neurológica, debilidad psiquiátrica, y al consumir ese tipo de sustancias, pues obviamente se disparan todos esos procesos psicóticos que ya se venían incubando. Entonces hay una falsa percepción que fue el LSD el que predispuso a esta persona para que terminara en ese tipo de situaciones. Pero es que es muy frecuente, por ejemplo, que los pacientes mentales, y lo vemos, por ejemplo, específicamente con la esquizofrenia, los pacientes mentales, por la sensación de desrealización que tienen y la de despersonalización que les sucede, ellos buscan la respuesta de lo que les está pasando, por ello se sienten extraños, diferentes, pues bueno, entonces buscan ayudas. No siempre van donde el psiquiatra, no siempre van donde el médico, no buscan ayuda siempre. Van a buscar otras ayudas. Vemos en nuestra, por ejemplo, en nuestra cultura, que a quien buscan por primera vez en un estado de psicosis es a un brujo, ¿sí? A un curandero, pensando pues que es algo Que de... les hicieron un maleficio, ¿no? Que Sí, los tienen exacto. retados, que les tienen, Maleficio. que les hicieron un trabajo, como se llama, pues, en nuestra Exacto. cultura popular. Y hay otros que recurren a consumir sustancias. Entonces vemos ahorita que la enfermedad dual se nos ha disparado mucho, los pacientes esquizofrénicos sobre todo, consumiendo mucha marihuana. Pero hay otros que empiezan a consumir LSD, pero simplemente como buscando respuesta a su patología mental. Obviamente, pues entonces podría perpetuar y empeorar un estado psicótico, es obvio, ¿sí? Porque se está sumando, pero realmente que se haya demostrado en el mundo que el LSD por sí solo haya puesto una persona psicótica como tal, pues no, es como decir lo mismo que el yagé o como decir lo mismo que pues todo este tipo de sustancias, realmente no. Pues por eso es que no se considera que sean adictivos, porque realmente son pues, de momento, ¿cierto? De acción, pero no otra situación diferente. Bueno, como muchos de nuestros pacientes, digamos que la predisposición a una enfermedad mental se ve gatillada, se ve disparada por el consumo de sustancias psicoactivas, no solo en el caso de los alucinógenos como el LSD o como los hongos, sino por muchas otras sustancias como la marihuana, la cocaína, las metanfetaminas. Por eso es que termina siendo el consumo de drogas psicoactivas termina siendo una lotería. Usted no sabe si usted tiene una predisposición, usted no sabe si tiene encubierto, enmascarado, si tiene
si tiene ahí como underground, si tiene una esquizofrenia, si tiene algo. Y la pregunta es si se va a arriesgar a que esa patología salga a flote, si se va a arriesgar a enfrentarse a una situación bastante dramática, porque lo que nosotros vemos, lo que hemos visto en consulta todos estos años, lo que vemos en nuestra unidad de adicciones y en el hospital, muchas veces son personas ya muy jóvenes, 19, 20 años, con una patología dual, es decir, con un trastorno por uso de consumo de sustancias psicoactivas y con una esquizofrenia creciendo, que las posibilidades de revertirla son muy escasas. Entonces, la pregunta para nuestros oyentes, para quienes están participando, es si usted se va a arriesgar consumiendo sustancias psicoactivas a que una patología que tenga ahí más o menos controlada, latente, que tenga una predisposición, si se va a arriesgar a que eso salga a flote. ¿Quién le garantiza que no vaya a salir a flote? Sí, eso es importante lo que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, en el consumo de la cocaína y de la marihuana, sabemos, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad, que son muy frecuentes en la población mundial, estamos hablando que más o menos de 10 personas, 7 los van a padecer. Es un porcentaje bastante alto. Y se ha encontrado, pues ya encontramos nosotros que el consumo de marihuana o de cocaína produce crisis de ansiedad, crisis de pánico. Entonces, estas personas que ya vienen predispuestas con trastornos de ansiedad y consumen este tipo de sustancias y hacen crisis de pánicos. De alguna manera, yo incluso considero como afortunado, porque, bueno, la sensación es tan desagradable que el usuario no vuelve, no quiere volver a saber de consumir de cocaína o marihuana. Pero desafortunadamente nuestros pacientes psicóticos, que es el otro lado, pues ellos sí, porque de pronto la sensación es diferente, ¿sí? De alguna manera un poco de alivio a, a sus síntomas psicóticos. Bueno, vamos a tener la oportunidad más adelante en estos espacios que estamos abriendo de viernes por la tarde, de hablar de cocaína, de hablar de marihuana, ¿sí? De hablar de si es terapéutica o no, de los usos, de toda esta controversia que hay alrededor de la legalización. Vamos a hablar de más alucinógenos, vamos a tener la posibilidad de hablar de muchas sustancias y de hablar de muchas drogas. Un par de preguntas más. Por aquí nuestros ingenieros dicen que estamos llenos de preguntas. Un par de preguntas más para que nos vayamos despidiendo. Eh, Nos preguntan si el LSD puede representar daños a nivel neurológico. Pues, pues si el consumo se hace repetitivo, obviamente que sí, pero pues si hay un consumo ocasional, lo mismo que los hongos, que el viaje, pues realmente no se espera que haya un daño permanente. Hay una alteración neurológica, obvio, sí, claro. De hecho, pues es lo que se está buscando, ¿cierto? Al consumir este tipo de sustancias. Pues que haya una alteración neurológica breve, ¿sí? De esos neurotransmisores que se alteren, que la cantidad de serotonina pues se aumente, pero realmente, pues una vez pase el efecto, pues obviamente vuelve al estado de homeostasis cerebral. Pero si se hace de una manera repetitiva, pues obviamente va a terminar dañando pues, las estructuras cerebrales a ese nivel. Sí, nos preguntan qué tan cierto es si la psilocibina puede coayudar al tratamiento de las adicciones. Y en algunos espacios lo hemos dicho, en este momento hay un auge también de tratamientos alternativos, de tratamientos para adicciones con yagé o con hongos. Con una cantidad de cosas, pero lo cierto es que nos debemos centrar en la evidencia científica, en qué está soportado realmente, cuáles son los tratamientos eficaces en adicciones. Y pues aquí tenemos que hay un gran volumen de publicaciones, un gran volumen de evidencia científica que dan cuáles son las pautas esenciales, que son las que muchos de los programas en adicciones serios pues tratamos de seguir día a día, de mirar qué es lo que está saliendo en este momento y qué es lo que tiene soporte realmente. Aunque ya el doctor Cabrera nos hablaba pues de algunos usos de la psilocibina ya por laboratorios para algunas patologías específicas, pero en el caso de las adicciones, pues desafortunadamente, doctor Cabrera, también vemos mucha gente que intenta digamos, encontrar la cura mágica, la solución mágica a las adicciones, ya bien sea por el yagé,
con los hongos. Hemos visto algunos con la ibogaína, por ejemplo, la iboga, que es una planta africana fantástica también, y después quizá tengamos el espacio para hablar de plantas enteógenas y demás. ¿Qué opina usted de eso? Sí, perfecto. Eh, pues esa es la situación actual, ¿cierto? De como tenemos tan desbordado el consumo de sustancias psicoactivas, hay un adagio en medicina que dice que cuando una enfermedad tiene muchas curas, eso significa que ninguna sirve. Y yo creo que pasa lo mismo con la enfermedad adictiva. Hay tantas cosas, hay tantas, pues y cada día se están intentando hacer porque realmente ninguna ha sido tan efectiva. Yo creo que el tratamiento de la farmacodependencia es un tratamiento muy personalizado, como muy de cada quien. Pues obviamente hay métodos globales, ¿cierto? Pero yo creo que es un método mucho más individualizado porque por las características propias de cada quien. Bueno, vamos terminando este espacio. Nuevamente, agradecerle, doctor Oscar Cabrera, estos momentos, contarle a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, a nuestros colaboradores, pues que los invitamos a que podamos continuar compartiendo, generando estos espacios de viernes por la tarde. A todos, un agradecimiento, un abrazo muy fuerte desde la distancia, un teleabrazo, no sé, en esta época de confinamiento y de distanciamiento social, un teleabrazo a la distancia eh, para todos, y pues nada, nos veremos el próximo viernes, ¿vale? Que esté muy bien. Tal vez. Muchas gracias.